Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Diana López, soy asesora sobre ciudades y gobiernos locales en el PNU de Nueva York. Aquí es temprano, son las 6 de la mañana, así que perdón, mi cerebro todavía tiene que despertarse, pero estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes para hablar sobre cómo las ciudades están reinventando los nuevos espacios públicos. Antes, algunas información de servicio. En primer lugar, tenemos interpretación para este webinario. Tenemos interpretación para quienes hablen español. Tienen la opción de seleccionar español en el globo que ven abajo de sus pantallas. Si no aparece una bola del mundo, pueden seleccionar, verlo y simplemente está explicando en inglés y en francés las indicaciones para escuchar la interpretación. Vamos a publicar este vídeo en nuestro canal de YouTube. Lo vamos a editar antes y para los participantes tenemos el chat. Están más bienvenidos para escribir y decir quiénes son ustedes, de qué se ocupan. Si hay preguntas para los ponentes en el chat también, por favor, lo usen para este webinario. Eso forma parte de nuestras soluciones locales para las ODS, es una serie de webinarios que empezamos hace unos años para juntar las ciudades. Son webinarios prácticos, son webinarios técnicos entre pares para entender las realidades que están viendo de realizarse los ODS que se aprobaron en 2015 y vía para las grandes ciudades para que puedan aplicar esos objetivos. Em, Hemos aplicado en los años diferentes partes de la Agenda 2030. Tenemos hoy dos ciudades maravillosas con nosotros que han contribuido a reinventar los nuevos espacios en las ciudades. Estoy hablando de Belfast, de Reino Unido, y de otra ciudad de Filipinas. En concreto, nos gustaría escuchar a esas dos personas. Son muy interesantes, sus ideas muy innovadoras y nos gustaría también darles la oportunidad de tener un intercambio directo. Es una conversación entre pares. Esas ciudades ahora tienen ideas y quieren transformarlas en realidades. Y la otra ciudad es la ciudad de Pasig en Filipinas. Y tienes un enfoque similares. Los espacios públicos son fundamentales para las ciudades. No quiero darles una introducción demasiadas largas. En primer lugar, tenemos unos cuantos problemas, es decir, en primer lugar, no hay espacios, es decir, no hay bastantes espacios públicos en las ciudades. Y luego tenemos otro problema, porque los espacios públicos no son simplemente algo bonito que ver, simplemente es que también ciudadanos. Es importante tener un espacio público bonito donde las personas puedan juntarse de diferentes también partes de la sociedad. Se pueden llevar los niños, se puede respirar, se puede intercambiar también la manera de ver la vida. Y te puede cambiar la vida realmente, porque puedes tener una interacción con otras personas de una forma no estructurada y también hay veces que eh, tenemos una parte de verde también alrededor de nosotros cuando vamos a esos espacios y eso es importante también, pero para luchar contra el cambio climático. Los espacios públicos son fundamentales para las emisiones de CO2 y contribuyen también al entorno natural. Y
También hay veces que tenemos espacios públicos, sí los tenemos, pero no funcionan o no se utilizan. Por ejemplo, eso es algo típico de los años 60. Las ciudades tenían mucho, pero luego se dejó de usar sus espacios públicos. Vemos algo en el norte global, pero sobre todo en el sur global. Y no se usan bien esos espacios en el sur global. Así que esos son espacios donde se necesitaría más infraestructura para que esas personas puedan gozar de esos espacios públicos. A lo mejor las personas no van porque no se sienten seguras, porque tienen miedo o simplemente porque no lo perciben como un espacio seguro. Muchas veces son espacios que ya desde el principio se diseñaron de forma un poco inútil, digamos. Y hay veces que tenemos también el modo con el que se cuidan los entornos. Hay veces que no están limpios, o no hay realmente una planificación para que esos lugares estén limpios. Entonces, las personas tienen también que cuidar de sus espacios. Es una cuestión de sentirse parte de algo, de sentimiento de sentirse parte de algo. Hay muchas preguntas alrededor, muchos problemas alrededor de los espacios públicos. No se trata solo de crear nuevos espacios públicos, sino también de hacer que se pueden utilizar, que sean bonitos para las personas. Hoy tenemos aquí dos ciudades que nos puedan facilitar algunas ideas o algunos proyectos que están en cursos y es maravilloso poder tener este intercambio hoy aquí sobre esos espacios públicos, esas ciudades. Aquí tenemos con nosotros Bernice Mendoza, es asistente ejecutiva de la oficina de la alcaldía de Pasig City en las Filipinas. Y luego tenemos a Stephen Leonard, que es el director de City en Neighbor Services del Belfast City Council de Reino Unido. Así que vamos a empezar con la primera presentación de Bernice. Vamos luego a tener un poco de diálogo entre las dos ciudades. Pueden utilizar el chat si hay preguntas y luego al final también vamos a tener espacio para las preguntas. Así que sin más, sin explayarme más, Bernice, tienes la palabra. Gracias, Diana. Buenos días, buenas tardes a todos. Yo soy Bernice, trabajo en la alcaldía de Pasig City y hoy me gustaría hablar de nuestra propuesta para estos tipos de parques flotantes que van un poco más allá de las expectativas, a lo mejor de todos. Y antes de empezar, simplemente para daros una idea, ¿dónde estamos? Pues Basic se encuentra en la región de la capital nacional del Metro Manila, en las Filipinas. Eh, Estamos, digamos, bastante cerca de Metro Manila y tenemos realmente problemas también de tráfico todos los días y estamos también conocidos como ser la capital del tráfico de las Filipinas. Pero antes de eso, somos casi un millón de personas. La población a lo mejor ya ha crecido. em, Porque también hay muchas personas que se mueven con el tema del tráfico, pero eso es un dato del censo de 2024, con 853.000 personas. Tenemos solo tres ríos y 17 arroyos y muchos cursos de agua realmente. Pero si combinamos los parques disponibles para los ciudadanos, realmente tenemos un importe de 0,6 metros cuadros por persona y realmente no es mucho. En, Esa es una foto de 2015, simplemente para enseñarles la densidad de población que tenemos en eso, que es uno de los distritos más grandes. Básicamente no se ven las calles.
Esa foto se tomó con un avión y luego en 2009, esa es otra foto icónica. eh, Pasig, lamentablemente, estuvo en el centro de las noticias por las inundaciones. Básicamente aquí vemos un desborde de río y luego muchísimo tráfico en el metro, en el East Metro Manila. Entonces, esos son realmente los recuerdos más recientes que tenemos de estos desbordamientos de río y les voy a explicar luego mejor. Simplemente después de eso, decirles también que hemos tenido esos desbordamientos también y a lo mejor después de 4 años sí tuvimos otra inundación en Metro Manila y muchas inundaciones internas también. Eso ha mejorado en el último año, pero sigue siendo una gran preocupación para los vecinos que están realmente traumatizados. Eso no es para decirles que no tenemos espacios verdes en Pasig. Más bien, sí los tenemos. Tenemos unos 54 hectáreas más o menos, pero se encuentran en unos espacios seleccionados, un poquito aislados también. Nosotros le llamamos el Parque Rainforest Maibunga y estamos hablando de casi unas 8 hectáreas, pero sería como 1 hora andando, habría que pagar eh, para ir allí con un transporte, con un tren, por ejemplo. Y tenemos también este Central Business District, ese barrio, digamos, de negocios. Aquí tenemos unas 10 hectáreas de verde. Em, Se gestiona por un particular, bueno, forma parte del Ortigas Group, pero aún así está abierto al público. Así que me gustaría ahora em, explicarles una experiencia más dramática, digamos, recién. Estamos hablando de la pandemia de COVID. Cuando yo ya trabajaba en la oficina de la alcaldía, pues nos dimos cuenta que cuando a las personas se les pedía tener distancia, observar una distancia social, pues era un lujo realmente, solo para las clases más alta o media alta, mm, porque igual vivían en lugares con más zonas verdes. Había más espacios comunales en estas áreas y las personas en otros lugares tenían que vivir como sardinas, podríamos decir. Entonces, el espacio era un verdadero lujo. Y entonces empezamos a pensar cómo expandir esta desigualdad. Y entonces hemos pensado que teníamos las riberas de los ríos Ismets, por ejemplo, y hubiéramos podido usar unos cuantos callejones también a lo largo del río. Y teníamos como 3 metros de anchura por ambos lados. Y entonces pensamos, pues, ¿por qué no ampliamos ese espacio? Y hemos intentado reconectar también las comunidades con el río, porque en el perímetro se veía que las personas, em, cuando miraban al río, pues realmente no veían como un límite real. Y entonces construimos esta pared, digamos, que separaba, que protegía la parte interior de las inundaciones del río, pero al mismo tiempo le daba la oportunidad a las personas de estar cerca, pero protegidas del río. Entonces le dimos acceso a lo que podía ser, digamos, un espacio azul bastante grande. No teníamos realmente bastante espacios públicos, así que hemos visto que otro problema era también cultural porque, por ejemplo,
los cursos de agua se veían como algo peligroso. Y hubo una decisión de la Corte Suprema que decía que había que hacer de forma que las personas estuvieran lejos de las zonas peligrosas. Y cuando se mira la foto, se ve, entonces, nuestra solución tiene tres aspectos, nuestra propuesta por lo menos. Por lo menos tener una infraestructura y tener y hacer el máximo con esos espacios azules que tenemos. Y eso nos permite desarrollar unos 3 metros, como les comentaba antes, eh, a lo largo de río, en la ribera. De esta forma también se podían usar también los humedales, por ejemplo. Y en segundo lugar, simplemente para hablar de la parte que les comenté. Aquí hemos visto lo que podemos hacer del río, ¿no? Y teníamos dos espacios pequeños en este río. Y hemos visto también algunas propuestas de diseño de Aloha Design, que es una empresa de Nueva York, y luego tuvimos otra propuesta de PGAA. En fin, Durante, durante los años hemos tenido unos cuantos desafíos, hemos hecho cuantos prototipos para los vecinos y hemos visto unas cuantas preocupaciones por parte de los vecinos. En primer lugar, no hubieran utilizado un parque si lo hubieran considerado como no seguro. En segundo lugar, seguían viendo la necesidad de mantener el parque en el río, ¿no? Pero cuidado, de forma cuidada. Entonces, el mantenimiento del río era importante. Pero la primera cosa que teníamos que hacer era convencer a los vecinos a formar parte de esta nueva idea, de este nuevo proyecto. Y lo primero que se nos planteó es, ¿está seguro? ¿Es seguro este parque flotante? ¿O tenemos el peligro de caernos a río? Entonces creamos un prototipo y vimos que era bastante estable, no se movía, los niños podían jugar tranquilamente, los mayores también podían estar allí y se podía jugar. En- y durante la fase del prototipo también hemos visto también cuántas personas hubieran podido caber en este parque circular. O, por ejemplo, se podía incluso bailar zumba y a la vez hacer muchas más cosas porque era un parque realmente estable. Y luego hemos tenido la posibilidad de consultar a los ciudadanos sobre programas y actividades que hubieran querido implementar. Entonces, esa eran una de las ideas que se pueden ver en la pantalla. Por ejemplo, tener bibliotecas, tener wifi gratuito, o bailar, por ejemplo, o tener incluso un cinema o pescar, por ejemplo. Entonces, intentamos presentar unas cuantas perspectivas del parque. El segundo aspecto de nuestra propuesta era asegurarnos que los mismos vecinos se convirtieran en personas que soportaran este mantenimiento del parque. Entonces, que fuera algo también gestionado por los vecinos. Eso es un experimento realmente. Es un experimento, al igual que es la tecnología de este parque flotante y hay que construir también unas cuantas infraestructuras blandas, por así decirlas, y tenemos todavía 2 años y evidentemente siguen habiendo muchas preocupaciones, pero para terminar, nuestra solución se puede utilizar, digamos, de forma modular. Es un diseño que es algo también nuevo para nosotros, pero se puede decir que la infraestructura es modular. Y ha sido un desafío también para los ingenieros de nuestra ciudad, por ejemplo.
nunca habían trabajado en un humedal realmente flotante. Así que esa es parte de nuestra lección. Y también es importante decir que hay que movilizar a la comunidad de vecinos para trabajar juntos, a pesar de formar parte de diferentes barrios, pero siempre tener una buena relación para el fin de este parque y para que todo el mundo pueda utilizar, que sea un parque inclusivo. Y eso simplemente es un modelo de un mantenimiento de parque por parte de los vecinos. Y podemos utilizar también otras 14 riberas Bargains en el distrito de Pasis, así que lo vamos a usar. Bernice, lo siento, pero tenemos que concluir su intervención. Y bueno, pues nosotros hemos intentado también respetar muchos ODS, ya que ese webinario habla de los ODS, aquí ve bien en la pantalla. Para nosotros es un desafío para nosotros, para los vecinos, pero estamos todos listos. Muchísimas gracias. Gracias, Bernice. Perdón, no te quería cortar, pero es importante porque es importante saber de los ODS porque muchas veces si no se lo comunicamos a los ciudadanos no entienden tu esfuerzo, vuestros esfuerzos. Y nunca en general tenemos que olvidarnos lo importante que es la comunicación y trabajaremos juntos para conseguir llegar a las personas con los ODS. Y bueno, son 10 años de implementación, pero es importante que los entiendan las personas. Stephen, ¿tienes alguna pregunta para Bernice? Gracias, Bernice. Es un placer volver a verlos. Básicamente nos sentamos en la misma mesa en este momento. Y bueno, ya lo hicimos porque nos vimos en Bogotá, por ejemplo, en el Marital Challenge Workshop. Y bueno, en primer lugar, felicitarte. Una pregunta bastante rápida. Cuando se habla de prototipo y de involucrar a las personas, pues vosotros habéis visto algo que, por ejemplo, no se os había ocurrido antes. Bueno, realmente no sé, sí, pensábamos que los ciudadanos se iban a tener un poco de dudas, ¿no? Sobre esta infraestructura flotante. Y eso ha sido un gran desafío. Y por eso tuvimos que hacer el test, digamos, y demostrarles que sí, iba a ser algo seguro. Y luego realmente construir sobre el agua, ¿no? Evidentemente era algo innovador en ese sentido. Y era importante demostrarles que había la posibilidad de que iba a ser seguro para los ciudadanos, que tenían que aceptar la idea inicial. Bueno, aparte de esta excitación, ¿no? Luego realmente ahora que se está implementando, regal- es más un problema, digamos, de normativas el que estamos gestionando, de papeleo, si podríamos decir. Muchas gracias, Bernice. Gracias, Bernice. Habrá lugar para más preguntas al final de la presentación de Stephen. De todas formas, los ríos son espacios importantes que no se suelen usar mucho y están bien conectados, es una solución, es un desafío. Y creo que esta parte, la idea de la pared, ¿no? Es típico, claro. Creas una solución porque tienes inundaciones, pero necesitas una pared, una muralla, por así decirlo, que lo soluciona. Y bueno, puedo decir, claro, con las ciudades puedes planear, sí, puedes diseñar, puede tener ideas, personas técnicas que trabajan, pero luego
la comunidad reacciona de forma diferente y tienes siempre que ajustarte. Así que estoy muy contenta de que puedan tener otros más 2 años de experimentación, porque claro, se puede ver algún tipo de parques flotantes. Melissa también hablaba de algo similar. Bueno, por lo menos estaba informando sobre ello y creo que se puede mover, ¿no? Esos parques flotantes son como semifijos, es decir, se pueden mover a lo largo del río, ¿verdad? Sí, el estilo, digamos, es simplemente con unos bloques, eh, pero se puede mover realmente en el lecho de río. Y es simplemente uno de los puntos, digamos, estrellas, ¿no? Pero claro, tenemos todo el papeleo para poderlos mover. Sí, porque claro, en términos de seguridad, las personas tienen miedo a caerse al río, así que igual deberíais construir no sé, una pared en este parque flotante, o sea, muchísimas paredes, seguir construyendo paredes en vez que anularlas, ¿no? Y eliminarlas. Bueno, pero ahora pasemos a Belfast, donde están intentando usar esos espacios. Stefan, dinos, por favor, de lo que está pasando en Belfast en términos de recrear. Tienes la palabra, Stephen. Intento compartir mi presentación un momentito. La tengo yo abierta si no consigues compartirla, pero si puedes, por favor. Y solo me digas cuando tengo que pasar de slide. Muy bien, muy bien. ¿Podéis ver? Sí, sí. Buenos días y gracias por estar, por invitarme para hablar de mi proyecto. Es un proyecto importante. Estamos trabajando en este proyecto por muchísimos años y tenemos unas re- un requerimiento y una necesidad de construir áreas verdes. Es, no es una cosa en que estamos técnicamente responsables, pero Eh, es un proceso muy largo, tenemos unos retrasos en el desarrollo por el ayuntamiento que nos requería unas cosas y podemos cambiar de slide, por favor, para entender dónde estamos. Belfast es la capital de Irlanda del Norte y con el censo de 2018 tenemos 1 millón de personas como población. Y si no has nunca visitado, por favor, venid porque es una ciudad maravillosa. Y tenemos 200 kilómetros de callejones y tenemos unas zonas verdes. Y en estos 200 kilómetros de callejones vamos a desarrollar nuestro proyecto. Y y podéis ver unos callejones típicos, unas vías típicas de Belfast con unos jardines y unos árboles y son muy bonitas. Se crearon probablemente a final del siglo XX durante el boom económico e industrial. Estos callejones sirven a los residentes, a los habitantes y los habitantes van a mantenerlos.
Con el paso del tiempo, en los años 60 y 70, tuvimos unos conflictos, unos problemas y los callejones no se mantuvieron muy bien. Y los habitantes se olvidaron de esos espacios, desafortunadamente. Pasamos a la slide siguiente. Entonces, la demanda de estos callejones así ha crecido y yo viví durante de muchísimos años en Belfast y eh, la municipalidad nos ha apoyado en estos proyectos y me intereso muchísimo en el proceso político que está detrás de este proyecto y en 2024, Belfast fue ciudad de la cultura y podemos inspirar, como decir, como un rol de liderazgo, decimos así, en la creación de nuevos espacios verdes. Queremos, claro, mejorar los espacios públicos ya existentes y crear nuevos. Y en 2024 hubo la competencia Mayors Challenge con un plan muy grande para desarrollar estas zonas, un plan corporativo para desarrollar esas zonas. Y el objetivo es alcanzar estos objetivos antes de 2035 y plantar como 1 millón de árboles. Y este plan corporativo y la agenda de Belfast prevé una ciudad sostenible y positiva para la naturaleza. Podemos pasar a la slide siguiente. Como parte de nuestro desafío, preguntamos a los residentes lo que pensaban de la situación y como podéis ver, la palabra más grande es el enojo de la población. Los residentes están enojados porque faltaban las inversiones, porque estaban enojados porque mm, el ayuntamiento no había hecho nada en los últimos años para mejorar la situación y claramente no fue una sorpresa, pero aprendimos muchísimo de esta fase del proyecto y aprendimos que los residentes estaban realmente interesados en una mejoría de la ciudad. Pasamos a la slide siguiente. Y lo que nos dijeron los residentes, las personas estaban motivadas e inspiradas hacia un cambio. Las personas quieren verdaderamente un cambio positivo y nos empujaron a actuar, a mejorar la situación. Querían mejorar y a través de voluntarios. Querían mantener el compromiso a través de los voluntarios. Un número de personas y un número de áreas fueron limpiadas, pero en general no tienen la posibilidad de mantener esas áreas. Entonces necesitamos a los voluntarios y necesitamos su apoyo. Mm, El modelo que estamos proponiendo prevé el trabajo colaborativo con otros socios
negocios, el compromiso con el servicio público, con la comunidad, entonces la gestión y el cuidado liderado por la comunidad. Y eso va a funcionar solo con el apoyo de la comunidad. Lo que queremos ver es una transformación de esos callejones y no queremos ver que un día va a faltar el apoyo de la comunidad, el apoyo del servicio público y va a faltar el interés. Queremos realmente que eso funcione. Queremos crear interés, queremos involucrar a toda la comunidad, encender los focos en toda la ciudad para poder mover adelante y llegar a final de ese proyecto en 1 o 2 años. Próxima slide, por favor, es la última. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Entonces, tenemos un programa piloto este octubre, el próximo octubre, de junio a octubre y de noviembre a diciembre vamos a tener una fase de prueba para informar sobre nuestro trabajo. Durante este programa piloto queremos entender lo que funciona para las comunidades y entender cómo podemos soportar y apoyar a las comunidades para poder invertir en las zonas justas, para poder cubrir los 200 kilómetros de callejones y transformarlos. Espero que esta panorámica ha proporcionado una idea general de nuestro proyecto y si ustedes tienen preguntas, pues voy a responder. Muchísimas gracias, Steve. Bernice, ¿tienes una pregunta? Ah, hola, Steven. Es un placer verte de nuevo otra vez. Hablaste de compromiso de la comunidad y tu estrategia es involucrar a los residentes callejón cada callejón o quizás hablar con personas que ya muestran interés o no sé, habláis e involucráis solo las personas que ya tienen interés. Es una estrategia que involucra un grupo muy largo o ¿cuál es tu estrategia? Bueno, vamos a intentar una movilización general gracias a los facilitadores y no vamos a actuar en base individual, decimos así. Tenemos unos facilitadores que van a ayudarnos y trabajar en grupos para obtener la información que necesitamos. Y vamos a actuar así porque es más simple, claramente, y tuvimos en realidad una respuesta mejor en pasado por parte del gobierno. El gobierno está más abierto a hablar con nosotros si tenemos una estrategia así y podemos involucrar a unos facilitadores que van a ayudarnos a entender la comunidad, a apoyar la comunidad
y esta es una estrategia mejor. Mm, Seguramente tendremos que trabajar callejón cara callejón en futuro, pero en general la estrategia inicial va a ser hacia un grupo grande con diferentes facilitadores. Nosotros necesitamos también unos facilitadores para presentar los problemas sobre lo ODS y lo entiendo muy bien. Gracias. Sí, creo que los facilitadores representan la clave para poder desarrollar nuestra estrategia y podemos enfocarnos en una comunidad específica. Gracias, Bernice. Tengo unas preguntas en el chat y para Steven tengo dos preguntas. Esta es la idea del alcalde y los desafíos, de todos los desafíos de la ciudad de Belfast. Es un poco raro que el alcalde decida enfocarse en los callejones. ¿Por qué los callejones están tan importantes? Bueno, porque es una manera de enfrentarnos a los problemas de la ciudad, reales de la ciudad, dentro de la ciudad, porque necesitamos espacios públicos que no son bastante, que son demasiado pocos, y el alcalde vio una potencial solución al problema. Eh, Tenemos en la ciudad, por ejemplo, un callejón. Tenemos dos calles y un callejón y los residentes que están aquí van a crear un espacio en el medio entre dos calles y entre dos comunidades. Y vamos a intentar hacer trabajar juntas estas dos comunidades. Claramente podemos ver unos cambios positivos en la ciudad si vamos a actuar desde este punto, desde los callejones. Entonces, para nosotros es una base para desarrollar y mejorar la ciudad. La ciudad falta de cohesión entre las comunidades y eh, somos una sociedad dividida, entonces queremos juntar a las comunidades. Queremos crear un conocimiento más grande entre las comunidades para llegar a crear unos espacios públicos abiertos y unas comunidades están listas para acoger estos cambios, para crear más bienestar y unas comunidades saben que este proyecto va a mejorar su vida, pero también al mismo tiempo saben que falta la inversión, faltamos representantes locales y no tienes miedo de llamar como una invasión de Instagramers que llegan a tu ciudad, a los callejones, porque aquí en América tenemos el Not in my backyard, este movimiento. Entonces, los espacios públicos que están cerca de mi casa son míos. Y es verdad que 200 kilómetros son muchos, es verdad, pero sí, es uno de los puntos claves de la facilitación. Entonces, el desarrollo de los callejones para juntar, para unificar a las comunidades. Tenemos un callejón que es largo como un millo
y un tercio es desarrollado y la restante parte no es desarrollada. Y necesitamos llegar a nivel de las personas, de las comunidades, necesitamos su apoyo. Como he dicho, no tenemos el mismo movimiento, Not in My Backyard, pero el sentimiento de las personas es similares porque quieren trabajar para la comunidad, tienen un optimismo general de lo que escuchamos. Ah, claro que va a estar una parte negativa, como siempre, pero sí. La cosa positiva es que tienen lluvia. Y porque estaba leyendo en este periódico un artículo porque y se hablaba de grupos de turistas que van a inundar las ciudades y eh, en Belfast tuvimos una semana continua de lluvia y sabemos que el verano está muy cerca, pero sí, pero tenemos un calor increíble en el Mediterráneo y ustedes tienen una situación diferente que no va a llamar a los turistas, ¿verdad? Bueno, sí, el clima va a estar un poquito más caliente, pero no demasiado. Tenemos unas preguntas de Puerto Rico, de Uganda, de Jordania, no sé, vamos a ver, quizás Bernice. No, la primera pregunta llega de Filipinas. ¿Cuáles son tus preocupaciones hacia actividades peligrosas, preocupaciones como falta de seguridad? Es una pregunta. Puedes responder, Steven, y luego tenemos otra ah, pregunta de Jordan. ¿Cuáles son los criterios y las estrategias para pasar de un mantenimiento de comunidad a corto plazo hacia una estrategia de largo plazo? Entonces, hablamos de comunidad, de sostenibilidad y de mantenimiento de los callejones cuando el proyecto se acaba. Y la otra pregunta es para Bernice. Entonces, no, vamos a empezar por Steven. Oh, no, otra from Melissa. Steven, soy curiosa, ¿cómo podemos cambiar la mentalidad de los ciudadanos que están asociados con los callejones? No, la misma pregunta. Perdón, perdón. Y las demás preguntas son para Bernice. Una es sobre seguridad y otra sobre sostenibilidad. En términos de seguridad, utilizamos los espacios de manera más regular. Una de las opciones que tenemos es mejorar los callejones y ah, cuanto más se utilizan, más seguras van a estar. Las opciones van hacia, por ejemplo, el alumbrado y tenemos un esquema mm, sobre seguridad, pero los ahora los callejones no se utilizan de manera adecuada, pero en cuanto vamos a transformarlas, quizás la seguridad va a aumentar y las personas van a estar más seguras y a sentirse más seguras. Las áreas van a estar más verdes y no digo que no habrán accidentes, pero en el largo plazo nuestra idea es de
tornar estos callejones en zonas más verdes y seguras y más sustentables, claro. Y vamos a utilizar unas inversiones precisamente dedicadas a la sostenibilidad. Va a costar muchísimo porque tenemos que limpiar a los callejones antes, tenemos que trabajar mucho y, mm, por ejemplo, tenemos grafitos, tenemos muchos residuos que eliminar, y entonces el coste es verdaderamente alto y transformando los espacios, la comunidad va a percibir más seguridad y esto va a apoyar nuestro esquema a largo plazo. Vamos a ver también incluso el coste general de la vida para sustentar y mantener este modelo a largo plazo y vamos a ver qué más proyectos podemos aplicar, implementar y vamos a aprender de cada paso. Hacemos una cosa y vamos a aprender de ella y, y vamos a ver un resultado porque tenemos verdaderamente la posibilidad de cambiar la vida de las comunidades. Durante la fase piloto vamos a aplicar, a implementar unas cosas que nos harán entender cómo movernos en futuro. Y vamos a entender también qué necesitan las comunidades. Tenemos 5, 7 minutos, entonces la palabra a Bernice para responder y concluir nuestro webinario. La primera pregunta es from Melissa. La aplicación de unas soluciones basadas en la naturaleza y el utilizo de humedales. Y una pregunta de Jordan sobre el diseño de los parques. No, no la encuentro ahora ya. ¿Cómo participan activamente los residentes en el diseño de los parques y cuáles son las principales expectativas? ¿Y cómo piensas conciliar las actividades recreativas propuestas con las estructuras, los requisitos técnicos y la seguridad que exige una estructura flotante? Y luego, finalmente, una tercera pregunta de Aslan, de Istambul. Me gustaría decirte que considero tu trabajo muy valioso y realmente beneficioso desde el punto de vista público y comunitario. Y mi pregunta es, ahora que PASIC está llevando a cabo proyectos más amplios y completos para toda la comunidad, ¿cuál ha sido tu mayor reto a la hora de garantizar una participación ciudadana y cómo ha logrado fomentar la participación de los distintos grupos sociales? Entonces, Bernice, tienes 3 preguntas. Muchísimas gracias. Sí, queremos utilizar unas soluciones basadas en la naturaleza para tornar nuestros parques en más importantes para la comunidad. El alcalde nos ha dicho, nos ha mostrado una foto de Chicago y nos hablamos de Filipinas desde hace 10 años y empezamos a hablar de tratamiento del agua
y un trabajo que vamos a desarrollar junto a la creación de los parques. Y la segunda pregunta era la participación de las personas, de los residentes y para escuchar sus sugerencias. Entonces, hemos diseñado, ah, durante la parte técnica, el diseño técnico, incluimos los feedbacks de la comunidad y ahora tenemos tres diseños de los componentes. Vamos a manejar los costes y vamos a hablar otra vez con las comunidades para explicar que unas actividades no eran permitidas o ya no se pueden permitir porque eran, no sé, demasiado pequeñas. mm, y planeamos presentar los espacios y sus límites desde un punto de vista técnico para que lo entiendan y queremos agrupar los temas principales y las prioridades en en general los parques estructurados y no estructurados con espacios para bailar, para juntarse, para estar juntos y lugares en que se pueden sentar, estar en silencio, pescar por sí solos, meditar. La demanda del uso de los parques es precisamente eso. Entonces, tenemos que comunicar otra vez con las comunidades para hablar de las limitaciones y de nuestro nuevo diseño y proyecto. Y la última pregunta era cómo, si el reto de la participación pública ha sido difícil. Entonces, el problema era gestionar las expectativas de las personas. Entonces, cuando involucramos a las personas, a las comunidades, la participación fue muy grande y entonces nunca representó un reto consultar. El problema fue consultar a las personas que no participaron activamente. Entonces, los niños en las escuelas, por ejemplo, van a ser utilizados en los parques y queríamos involucrar también a esos niños y niñas. Entonces, el reto es ah, ah, entender quién son las partes interesadas, las personas que realmente van a utilizar los parques y consultar a todos los habitantes y seguir involucrarlos en el futuro. Gracias, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y desafortunadamente ya no tenemos tiempos y ustedes proceden de dos culturas diferentes, de Reino Unido y Filipinas, y podemos ver que los retos son similares, las soluciones pueden ser similares. Entonces, con los webinarios queremos inspirar a las personas, a hacer ver que a veces las ideas no funcionan, a veces sí que funcionan. Y desafortunadamente tenemos un tiempo limitado, pero es importante hablar de involucrar a las comunidades y a los facilitadores y que la ciudad, el ayuntamiento esté involucrado. De 20 o 15 años estamos hablando de esos problemas y los ingenieros son fundamentales, claro, pero tenemos que involucrar facilitadores que tienen unos skills que pueden ayudar. Ayer participé en una feria en Nueva York y
una muestra en Nueva York que representaba un listado de actividades prohibidas en los parques y en los espacios públicos. Y fue una muestra interesante. Por ejemplo, no es prohibido utilizar una bicicleta, jugar, correr o qué. Entonces, ustedes pueden considerar también las invitaciones y la idea de no crear un espacio público donde es prohibido hacer todo, decimos. Y los niños ahora que utilizan los medios sociales, queremos involucrarlos, queremos que esos niños se vayan a los parques públicos y que los utilicen. Entonces es importante encontrar un equilibrio y permitir a las personas estar y sentirse libre y parte de la ciudad. Muchísimas gracias y ha sido muy, muy interesante y enhorabuena ah, por tu trabajo, Bernice, con la alcaldía. Seguramente vas a traer inspiración y a representar una inspiración para más ciudades en el mundo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias.